Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado muchísima conversación y debate en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco. Vamos a desgranar, analizar y sobre todo, a intentar responder a esa gran pregunta que flota en el aire: el romance entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, conocido como el amor real por sus seguidores, ¿es realmente genuino o podría ser, en parte, una elaborada farsa? Antes de empezar a desentrañar todos los detalles, quiero invitarlos a todos a que, si aún no lo han hecho, den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos material muy interesante preparado para ustedes. Y ahora sí, vamos de lleno con el tema. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria de la actuación turca. Se conocieron en el set de la exitosa serie Kara Sevda, también conocida internacionalmente como Amor Eterno o Endless Love, donde interpretaron a Kemal y Nihan, una pareja cuya química trascendió la pantalla y cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Desde entonces, su relación ha sido objeto de constante escrutinio mediático. Por un lado, tenemos a sus devotos fans, quienes ven en ellos la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero. Para ellos, cada gesto, cada aparición pública, cada foto compartida es una confirmación de su amor sólido y duradero. Los llaman el amor real y para muchos este título no es una exageración, sino una descripción precisa de lo que perciben. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo juegan un papel crucial, siempre surge la duda. ¿Qué hay detrás de ese brillo perfecto? ¿Es posible que parte de esta imagen pública esté cuidadosamente construida para mantener viva la fascinación de sus seguidores y, por ende, beneficiar sus carreras? Es aquí donde entra la pregunta que da título a nuestro vídeo: ¿amor real o una farsa? Analicemos primero los argumentos que respaldan la idea de un amor genuino. Burak y Neslihan comenzaron su relación durante las grabaciones de Kara Sevda. Su conexión en pantalla fue tan palpable que muchos espectadores creyeron que ya estaban enamorados incluso antes de que la serie terminara. Tras el fin de la producción, confirmaron su relación y poco después contrajeron matrimonio. Sus bodas, tanto la oficial como la religiosa, fueron eventos mediáticos de gran magnitud, con un despliegue de cariño y complicidad que parecía innegable. A lo largo de los años han compartido innumerables fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrándonos momentos de su vida cotidiana, vacaciones juntos, celebraciones familiares y gestos de apoyo mutuo. En entrevistas, ambos han hablado con ternura el uno del otro, describiéndose como almas gemelas, compañeros incondicionales y el gran amor de sus vidas. Neslihan ha mencionado en varias ocasiones lo importante que es Burak en su vida, cómo la apoya en sus proyectos y cómo él le brinda estabilidad y felicidad. Por su parte, Burak a menudo la llama su princesa o su reina, gestos que, para sus fans, son la prueba irrefutable de un amor profundo y sincero. Además, ambos han tenido carreras exitosas y han mantenido una relación estable en un mundo donde las rupturas son pan de cada día. No hemos sido testigos de escándalos públicos o rumores de infidelidad que hayan empañado su imagen como pareja. Esta aparente solidez ha solidificado la percepción de muchos de que su amor es, efectivamente, real. Sin embargo, no podemos ignorar la naturaleza del mundo del entretenimiento. Los actores, especialmente aquellos que protagonizan romances de telenovela que se vuelven extremadamente populares, a menudo se ven bajo una presión considerable para mantener una imagen pública determinada. La conexión entre una pareja de actores puede ser un activo valioso para sus carreras. Si los fans perciben que su amor es genuino, es más probable que sigan apoyando sus proyectos, compren sus productos y se mantengan leales a su marca. Pensemos en Kara Sevda. La historia de Kemal y Nihan fue un fenómeno mundial. La intensidad de su amor en la ficción era tan real para el público que, en cierto modo, era beneficioso para ambos actores que esa conexión pareciera extenderse a su vida personal. Esto podría haber creado un incentivo, consciente o inconsciente, para mantener esa aura de pareja perfecta. Los críticos y los escépticos a menudo señalan la perfección de su imagen pública. Las fotos son cuidadosamente seleccionadas, los momentos románticos parecen sacados de un guión. Se habla de una estrategia de relaciones públicas para mantener la imagen de pareja idílica. Podría ser que la presión de mantener esa imagen de amor real se convierta en una carga, o incluso en una especie de farsa compartida. Bien hay que considerar los altibajos normales de cualquier relación.
Es innegable que todas las parejas, por muy enamoradas que estén, atraviesan momentos difíciles. Sin embargo, rara vez se filtran a la prensa o a las redes sociales muestras de esas dificultades. En lugar de eso, lo que vemos es un flujo constante de imágenes idílicas. ¿Es que realmente no tienen problemas, o simplemente deciden no mostrarlos al público? En el mundo del espectáculo, la decisión de mostrar o no ciertas facetas de la vida privada es, a menudo, una elección estratégica. Otro punto a considerar son las entrevistas. Si bien ambos expresan amor y admiración mutua, a veces estas declaraciones pueden sonar ensayadas, especialmente cuando se repiten una y otra vez en diferentes medios. Esto no significa que no sientan lo que dicen, sino que en un contexto mediático, las palabras pueden ser elegidas con cuidado para proyectar una imagen deseada. Además, la competencia en la industria turca es feroz. Mantener una base de fans sólida y una imagen pública positiva es fundamental para seguir recibiendo ofertas de trabajo importantes. Si la percepción de su amor es un factor clave en su popularidad, entonces hay un interés mutuo en mantener esa percepción. Por otro lado, hemos visto ejemplos en la historia del espectáculo de parejas cuya relación comenzó en pantalla y se mantuvo fuerte en la vida real, demostrando que es posible. La química que mostraron en Karasevda fue tan auténtica que llevó a muchos a creer en su amor desde el principio. Y el hecho de que hayan estado casados durante varios años y sigan juntos, a pesar de las presiones del estrellato, sugiere que hay algo más que una simple fachada. Quizás la verdad se encuentre en un punto intermedio. Es probable que haya amor genuino entre Burak y Neslihan, un amor que los llevó a casarse y a formar una familia. Pero también es innegable que como figuras públicas, son conscientes de la imagen que proyectan y de cómo ésta influye en su carrera. Por lo tanto, es natural que gestionen su vida privada de manera que beneficie su marca personal y su relación con sus seguidores. No es necesariamente una farsa en el sentido de mentira total, sino más bien una curación y presentación selectiva de su vida para el público. El término amor real puede ser una etiqueta impuesta por los fans, una idealización de su relación. Y si bien ellos pueden alimentar esa imagen, también es cierto que el amor, en su forma más pura, es algo íntimo y complejo que rara vez se puede juzgar desde fuera. Entonces, ¿amor real o una farsa? La respuesta, como suele suceder en estos casos, probablemente no sea un simple sí o no. Podemos asumir que hay un amor y un respeto genuinos entre Burak y Neslihan, forjados en el set y fortalecidos en su vida en común. Sin embargo, también es probable que, como cualquier pareja de celebridades, gestionen su imagen pública de forma estratégica. El brillo de su amor real podría ser el resultado de una combinación de afecto sincero y una cuidadosa presentación de su vida para mantener la conexión con su admirada audiencia. En resumen, hemos analizado los diferentes ángulos del debate sobre el amor entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos considerado los argumentos a favor de un amor genuino, basado en su historia, sus declaraciones y su longevidad como pareja. Y también hemos explorado las dudas, la influencia del mundo del espectáculo, la importancia de la imagen pública y la posibilidad de una gestión cuidadosa de su relación para el disfrute de sus seguidores. Al final, la verdad completa solo la conocen ellos, pero lo que sí es innegable es la fuerte conexión que han logrado crear tanto en la ficción como presumiblemente en su vida real. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por llegar hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este tema que da tanto que hablar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes creen que el amor entre Burak y Neslihan es completamente real, o piensan que hay una parte de estrategia en su imagen pública? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también siguen de cerca a estos actores y a la industria turca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.